A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, gracias nuevamente por estar con nosotros en este programa que hemos denominado La crisis económica del Ecuador. En todos estos días, el país está pendiente de un anuncio del señor presidente de la República con respecto al envío de varias reformas económicas mediante la presentación de leyes a la Asamblea Nacional. Las amas de casa, los trabajadores, los empresarios, adentro, afuera del Ecuador, los profesionales, todo el mundo, en todo el país, en todo el territorio nacional está esperando. Este es el punto más importante del país hoy y en los próximos días. Vamos a tratar el tema sobre las reformas económicas con un invitado especial, el economista Jaime Carrera, a los efectos de que ustedes vean por qué la necesidad de ciertas reformas. Se necesita la reforma fiscal y tributaria, la reforma laboral, la reforma al Código Monetario y naturalmente tendremos que pensar al futuro sobre las reformas al sistema de seguridad social. Pues son reformas necesarias que el gobierno lamentablemente por X razones no ha podido acometer en los 2 años por lo menos de gobierno. Y hoy, en esta coyuntura en que hay una serie de complicaciones en todos los frentes, entre ellos lo que pasa en el Carchi, lo que pasa en la provincia de Bolívar, en el Azuay, etcétera, eso complica muchas cosas. Pero, lamentablemente, quiera o no se quiera, con fondo monetario, sin fondo monetario, los ajustes, las reformas tienen que darse. Ahora, ¿por qué? Muchas personas en este país nuestro, que Ecuador querido nuestro, sencillamente dicen, ¿por qué las reformas? ¿Por qué reforma fiscal? ¿Por qué reforma tributaria? ¿Por qué crear más ingresos al gobierno si el gobierno no hace lo suficiente para reducir su tamaño del Estado? Cuando el gasto corriente del presupuesto del Estado sencillamente sigue creciendo, aun cuando el pago de sueldos y salarios en el presupuesto pues se ha reducido 1% en un año, que es insuficiente. ¿Por qué no hace un esfuerzo adicional el gobierno? Y naturalmente todos aquellos comentarios de empresarios en ese sentido tienen razón, pero ya hay una serie de ideas sueltas que si son oficiales o no son oficiales, no lo sé, pero que hay una serie de acciones que se tomarían al presentar las leyes que he mencionado. La primera pregunta que hay que hacerle aquí al experto Jaime Carrera es, Jaime, gracias por venir a este programa, dígame, ¿por qué son necesarias las reformas económicas que tanto hemos insistido en este programa, como usted, como otra serie de economistas y empresarios en el país? ¿Por qué, Jaime? Primero porque el Ecuador tiene una economía dolarizada. Ajá. Y una economía dolarizada no se puede mantener con déficit fiscal. ¿Ya? Una economía dolarizada tiene que tener superávit fiscal. ¿Ya? ¿Y cómo se consigue un superávit? Cuando los ingresos del Estado son mayores que los gastos del Estado. O sea, no se puede seguir en un camino adecuado, como usted dice, mientras uno no derrota el déficit fiscal. Mientras no se derrote, no solo eso. En el país jamás habrá progreso, inversión, Ajá. crecimiento sin superávit fiscal. ¿Ya? Esa es la experiencia de todos los países Ahora, del mundo. ¿cómo llega usted al superávit en materia fiscal? Pero hagamos simplemente una analogía del superávit. El superávit fiscal es ahorro del Estado. Ajá. ¿Cuándo progresa una persona? Cuando ahorra. Ajá. ¿Cómo se compra un vehículo?
ahorrando. Ajá. ¿Cómo se compra una casa? Ujú. Ahorrando. Ajá. ¿Cómo atiende su vejez? Ahorrando. Ajá. El ahorro le hace progresar a la persona. Ajá. ¿Cómo progresa una empresa? Con más utilidades, con ahorro, con reinversión. El ahorro público, que significa superávit, es progreso para toda la sociedad. Partiendo de esa premisa. Ya. El déficit de este año del presupuesto va a ser 5.000 millones de dólares. 5.000 millones. Por donde usted haga números. Ya. Y es posible que sea mayor si no fluyen los 1.000 millones que están puestos como ingresos por las concesiones que De todavía empresas públicas. ¿no? Ya. Pero asumamos que son 5.000. Asumamos, sí. Quiere decir que hay más gastos que ingresos, ingresos. en 5.000 millones. Ya. ¿Cómo se reduce ese déficit y lo transforma en superávit? Ajá. Aumentando ingresos, reduciendo gastos o combinando Las dos cosas. Ya. Ahora, ¿cuáles son los ingresos del Ya. Estado? Tributos. Fundamentalmente. Fundamental. Petróleo muy poco. Ya. Tributos. Entonces, ¿y cuáles son los gastos? Sueldos, intereses de la deuda, Ya. bonos, transferencia a la seguridad social, transferencia a los municipios, etcétera, Ya. etcétera. Eso es casi inflexible este rato. Pagos a Fuerzas Pagos a Armadas, Fuerzas policía. Armadas, la policía, Ya. bonos de desarrollo humano, Ajá, la ajá. seguridad social, todo eso, ¿no? Ya. Que ya Todo llega- eso es gasto corriente. Todo es gasto corriente, ¿no? Y poquísimo de inversión. Ya. Sabe que el gasto de inversión hasta agosto fue apenas 900 millones de cerca de 4.000 para el año. Caramba, es una monstruosidad eso, Jaime. Un recorte brutal. O sea que el ajuste que está haciendo este gobierno es al gasto de inversión. un desplome de la inversión pública. Total, un desplome de la inversión. Pero para continuar, Ajá. entonces si usted quiere ni siquiera generar superávit, sino equilibrar las Ya, cuentas, ya. tendría que conseguir 5.000 millones de una combinación de más ingresos y menos gastos. ya. ¿De dónde vienen los ingresos? Tributos. Claro, Una gran fundamentalmente, parte. fundamentalmente. Otra parte, reducción de subsidios a los combustibles. Ya, ya. 2. Y por el lado del gasto, reducir Sueldos y salarios. sueldos y salarios, gasto operativo del Estado, Ya. transferencias a las empresas Ya. públicas ineficientes, Ya. y ya no hay más de dónde reducir. Pero Jaime, una pregunta. Hay algunas personas en el sector privado que sugieren, por ejemplo, que creen que hay 80.000 empleados públicos de más y que por lo tanto en cuestión de 3, 4, 5 meses hay que desplazar los 80.000 de golpe. ¿Usted cree que eso es razonable en esas magnitudes? Bueno, En las magnitudes, no digo que no hay que hacer algo en esa materia. a ver, digamos, primero veamos lo que debería ser, ¿no? ¿Ya? Este rato la masa salarial pública total En el es- sector público en no todo financiero. El sector público ¿Ya? no financiero es de 11.000 millones de dólares, Aproximadamente. ya. incluyendo la masa salarial del Seguro Social, Ya sé. que no está incluida en el programa con el fondo. De acuerdo. 11.000 millones de dólares. Esa masa salarial pública representa más del 10% del PIB. Del Producto Interno Bruto. Claro. Lo ideal en los países y lo que tiene la generalidad de los países de América Latina en salarios es alrededor del 5 y 6% del PIB. Nosotros tenemos como 10%. Como 10. Deberíamos en el mediano plazo Ajá. llegar a ese porcentaje, lo que quiere decir que tiene que haber un programa. Y en algo, el programa inicial del fondo, usted recordará, iba en esa dirección. Ajá. En este año tenía que reducirse en salarios como 600 millones y luego lo flexibilizaron y lo bajaron a la mitad. Ya. Pero a su vez eso se pasa para el siguiente año. Claro. Pero Jaime, en esa materia, por ejemplo, en lo que va del año, no hay cifras de septiembre todavía, pero en 8 meses, ¿cuánto lo que es en el presupuesto del Estado se ha reducido sueldos y salarios? El gobierno ha reducido en 80 millones de 80 dólares, millones. comparado a los dos periodos. Sí, los dos ¿no? periodos. Y claro, la reducción incluso es un poco más porque antes aumentaban la masa salarial alrededor del 3% Ajá. por el aumento inercial Ya. en Fuerzas Armadas, en Policía, en Educación, en Salud, Ajá. que tienen sus propias tablas. Ajá. ¿no? El momento en que la masa salarial se reduce en un 1% comparado a los dos periodos, quiere decir que el efecto del alza inercial ya se redujo, se agotó. se agotó. Se ¿no es agotó. cierto? Ya. Entonces querría decir que en rigor el gobierno ha bajado la masa salarial
en alrededor de unos 400 millones de dólares, que sí es una cifra, importante. Que sí es una cifra importante, pero insuficiente. Ya. ¿Por qué es insuficiente? Porque si usted paga salarios por este rato por cerca de 11.000 millones de dólares y por IVA recibe 6.500 y por renta 3.500, todo se le va en salarios. Claro. Y entonces es necesario combinar en un programa ordenado, eso sí serio, de mediano plazo, generar más ingresos tributarios, reducir subsidios a los combustibles y reducir el gasto corriente. No hay milagros en eso. Ahora, ahí Jaime, en forma más específica en materia de crear nuevos ingresos, la cuestión tributaria. Hay por ahí el rumor extraoficial y la presentación que hizo en un canal de televisión el señor vicepresidente, que dijo: señores, les pido que sean comprensivos con lo que se va a mandar a la Asamblea. Esto está dando el mensaje, por ejemplo, en que va a ir un aumento del IVA, que va a ir más impuesto a la renta, se supone a determinados niveles X, Y, Z de ingreso de la gente, que va a haber a lo mejor ciertas deducciones del IVA, del impuesto a la renta, etcétera. Eso es lo que uno sospecha frente al anuncio del vicepresidente. Y por ahí una serie de informaciones extraoficiales dicen que el IVA van a proponer llevarlo al 15%. El impuesto a la renta para las personas que tengan niveles muy altos va a subir en el progresivo de 35 al 38,5, ¿verdad? Pero no se dice nada en esos documentos, por lo menos que yo he averiguado, no se dice nada con respecto a un combate a la evasión tributaria, que hay muchos ecuatorianos, créame Jaime, que no pagan realmente impuestos a la renta personal o que pagan una cantidad muy pequeña. Entonces hay que también fortalecer la capacidad del SRI. ¿Para qué? Para luchar contra la evasión tributaria y corregir ciertas disposiciones de la ley tributaria que uno, o los expertos mejor dicho, de repente comienzan a ver un articulito y por ahí aprovechan para pagar menos impuestos. Sobre esas ideas que no sé si son oficiales, ¿qué piensa usted como para aumentar ingresos? A ver, es importante recomponer la estructura tributaria. Tributaria, sí. Sin duda. Y pesar el costo-beneficio de esta recomposición. Y el sector empresarial mucho ha reclamado que, por ejemplo, el ISD se reduzca o se elimine. Eso rinde más de 1.000 millones de dólares. 1.200 millones, algo así. También se ha hablado del impuesto a la renta, de los anticipos. Y el anticipo. Que debe eliminarse, ¿no es cierto? Sí. Se ha hablado también de reducción arancelaria. Impuestos a la importación de materia prima y bienes de capital. Entonces, si alzar, por ejemplo, el IVA en 3 puntos significa unos 1.500 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, pesamos en la balanza ese ingreso. ¿Y qué pierde el Estado por reducir el ISD? 1.200 millones. Por reducir el impuesto a la renta, por reducir aranceles. Ya. Entonces, en esa balanza hay que ver. Para evitar que las medidas vayan a promover más déficit. Claro, para que produzca más déficit tiene que quedarle algo para el Estado, por una parte. Y por otra, ¿en dónde está mejor el dinero en esta recomposición tributaria? Si le da garantías al empresario para que invierta más, el Ecuador se va a beneficiar de inversiones, de crecimiento, de estabilidad. Si baja aranceles, la gente... Si bien por el IVA van a subir los impuestos, menos arancel significa menos costos. Para los empresarios. Y para la población en general. Para la población en general, sí. Si bien el costo por subir el IVA sube algo, el momento en que le baja el impuesto del ISD, también baja el costo de ciertas importaciones. Ahora, Jaime, le interrumpo, fíjese. Una serie de economistas en el Ecuador dicen que ese es un error de aumentar impuestos. Que lo que debe hacer para reactivar la economía, dicen algunos economistas, hay que bajar el IVA al 10, al 8%, hay que bajar el impuesto a la renta de las personas naturales, hay que bajar todo eso para poner más dólares en el bolsillo de los consumidores y de los hogares, y que los hogares gastan más plata. Y si gastan más plata, los empresarios venderán más, habrá más producción, y a través de eso el crecimiento viene de la economía, con más recaudaciones, etc. Esa es la argumentación que implica política keynesiana. ¿Qué deficiencias le encuentra usted a esa argumentación? A ver, tomemos lo que pasó recién hace unos días. El gobierno colocó bonos basura. 2.000 millones de dólares.
esa colocación de bonos basura fue la opción que tenía el gobierno ante este desajuste. Ajá. Es decir, es la muestra, es la evidencia de que la cosa anda mal. Ajá. Y que hay ansiedad por tener recursos. ¿No es Ajá. cierto? Ya. Esos bonos basura se vencen en 2030 Sí. y significan 180 millones de dólares más de intereses anuales. Anuales. Ahora, digamos que bajamos el IVA 1.500 millones. Digamos que bajamos la renta y todo eso, entre todo, 2.000 millones. Y el déficit que está en 5.000 sube a 7.000 millones. Más los 5.000 Más- que hay que pagar Más de las amortización de ya. la deuda. Entonces, ¿es acaso la opción colocar bonos basura al 20%? Madre mía. ¿Ah? ¿Es acaso la Si al opción 9,5%. seguir a este ritmo? El Ecuador, César, está ya condenado a los mercados Ajá, con 17.700 millones de dólares de bonos basura. ajá, ajá. Digamos que un gobierno llega al 2022 y hay que pagar 2.000 millones. Ajá. Si no tiene superávit fiscal, Ajá. no puede pagar. Claro. Les dirá a los tenedores, señores, voy a colocar otros bonos O- o no pago. O a lo mejor es endeudarse en Endeudarse condiciones no adecuadas para pagar para deuda. pagar eso. Entonces, 2022 otros bonos hasta el 2030. Luego 2024 otro vencimiento, otros bonos hasta el 2050. Llegará el 2030 otros bonos hasta el 2060. Entonces, si el Ecuador no entiende que tiene que tener superávit, está condenando a las futuras generaciones Ahora- a la pobreza y al desempleo. Claro. Ahora, Jaime, ahí yo veo que una serie de grupos humanos respetabilísimos todos todavía no perciben la intensidad de la crisis. Y yo digo que el gobierno ha fracasado en su política de comunicación, porque debe de hablar con la verdad al país, pues, ¿no? En forma cruda, por ejemplo. Se van a presentar o se están presentando ya pues las varias reformas, etcétera, etcétera. La económica, la tributaria, fiscal, la laboral, etcétera, etcétera. Entonces, el presidente o el señor ministro de Economía y Finanzas debe presentarse por los medios de comunicación al país y explicarle por qué proponen tal y cual cosa en términos de más impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que decirle la verdad al país en forma cruda, sin utilizar un vocabulario inadecuado, ¿no? Pero en forma cruda, pero eso es lo que... Pero es que, César, en el tema económico, en el tema fiscal, el gobierno tiene que hablar con números. Claro, claro. Y tiene que ser absolutamente transparente. Y usted tiene razón. Ajá. Lamentablemente el gobierno no es lo suficientemente transparente, Claro. en general en los números, y tampoco ha tenido, como usted bien lo dice, la capacidad de comunicar a la sociedad la realidad para lograr un consenso de entendimiento Claro, y de claro. aceptación. Solo cuestionémonos o preguntémonos de este rato. ¿El gobierno le ha dicho realmente al Ecuador cuál es el real déficit de este año? Claro, ¿Cuáles van a ser los claro. ingresos a diciembre? ¿Cuáles van a ser los gastos a diciembre? ¿Cuánto es este déficit? ¿Cuánto hay que conseguir de financiamiento? ¿Hay al menos algún cuadro sustentado de esto? No existe, Claro. César. Y además, mire usted, y es lamentable que ocurra esto, porque con absoluta fragilidad, con absoluta liviandad, le escuché a un alto funcionario del gobierno que maneja las finanzas públicas decir, es que necesitamos más dinero porque dentro del acuerdo con el fondo el dinero de los multilaterales no era suficiente. Por favor. Bueno, claro, claro. Ahora, Jaime, fíjese, un tema adicional, ¿no? Fíjese que en este programa lo presentamos alguna vez, ¿no? Que no va a beneficiar a las arcas del fisco, ¿no? Pero sí a la economía en su conjunto. Fíjese, el Banco Central estima, con un método que puede tener deficiencia, pero estima que en el colchón, no fuera del Ecuador, sino dentro del Ecuador, hay como 16.000 millones de dólares. Y luego afuera, los ecuatorianos han sacado la plata pagando 5% del impuesto de la ley de divisa o sin pagar, que es una cantidad importante. ¿No les parece que hay que aprovechar la oportunidad hoy para poder decirle a los ecuatorianos, decirles, señores, voy a perdonar a todos los ecuatorianos que han sacado su plata al Ecuador o que están en el colchón,
por evasión tributaria. Supóngase usted algo de eso, ¿verdad? No plata pues del narcotráfico, no plata de los pícaros del gobierno anterior que llevaron la plata, que dicen que es 35.000, 70.000 millones de dólares en 10 años, etcétera. Nada de eso, sino gente que por desconfianza en la política económica del gobierno, no en los bancos, sencillamente sacaron la plata. Imagínense lo que sería que vuelvan en un año, 5.000 millones al Ecuador o del colchón hacia los bancos. No benefician al gobierno, pero benefician a la economía porque hay más liquidez para una serie de propósitos. ¿No les parece que un tema de esos debería aprovecharse? Alguna gente le llama la repatriación de capitales, Jaime. Sí, ese es un tema importante y algo de eso hizo Macri en Argentina. Sí. Para traer los capitales. Que en una primera etapa fue el resultado. Sí. Pero luego, pues... Luego volvieron a salir. Sí, pues... por la lectura de la experiencia argentina. Claro. Que se tiene que hacer algo de eso. Aquí sostenida al futuro, pues. Exactamente, porque aquí se habla de cualquier cifra, aquí está afuera 40.000, 50, cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero debe haber plata afuera, pero además de incentivos para traerlo, el principal incentivo para que vengan los dólares acá es tener cuentas públicas sólidas. Y hay que brindar confianza. Hay que brindar confianza, seguridad. Sí. Seguridad, y eso solo se consigue con los deberes bien hechos, con una economía estable, con cuentas públicas bien sostenidas en el tiempo, con una deuda que vaya bajando, con seguridad jurídica. ¿Por qué, César? Alemania sorprendió al mundo colocando bonos a 30 años con una tasa negativa de interés, 11%. Extraordinario, sí. ¿Por qué? Sí. Por seguridad. Y la disciplina que tiene. Alemania transformó su déficit a superávit. Sí. Ahora, Jaime, antes que se nos termine el tiempo, la parte laboral. ¿Qué ve usted en la parte laboral? Algunos dirigentes laborales todavía no logran percibir el problema y dicen, oiga, no pueden ustedes reformar las leyes laborales para perjudicar los derechos de los trabajadores, cuando hay un porcentaje enorme de gente y de joven que no tienen empleo. Sobre eso, ¿qué comentario? Pero es que el Ecuador se ha acostumbrado a tener gente en el subempleo, en ríos de gente en el subempleo. Y los trabajadores se acostumbraron a luchar por sus intereses, no por los intereses de los demás. El Ecuador tiene que entender que estos son otros tiempos, que la economía está en otra dimensión. Hoy se está trabajando desde la casa, por internet, el teletrabajo, es otra realidad económica. Todos los países están cambiando sus códigos y sus estructuras laborales. Chile está discutiendo una ley para trabajar por horas, para trabajar desde la casa, para brindar oportunidades. Y claro, en Chile no hay el subempleo y desempleo que hay en el Ecuador. Y aquí son 5 millones de personas. Es una cantidad enorme. Entonces, eso es imperativo por varias cosas. Por darles oportunidad a los que no tienen nada, en primer lugar. Y segundo, porque sería una forma de que si hay mejores condiciones laborales, alguien se arriesga a invertir, pues. Claro. Porque si no, no se invierte en el país. Si el costo de emplear es oneroso y me hace quebrar la empresa, yo no emprendo, pues. Y me llevo la plata a otro lado. Y hay algo importante, César, que las élites sindicales, políticas, todavía siguen pensando igual que hace décadas, ¿no? Usted ve los trabajadores. ¿Cómo han cambiado los trabajadores? Las mismas demandas, los mismos intereses, lo mismo los políticos. Lo que deben entender los políticos, los sectores laborales, es que si se hace ahora reformas profundas en los sectores laborales, tributario, económico, van a recibir un país mejor en 2021. Y luego en 2021 vamos a seguir avanzando. Porque si no se hacen las reformas que se deben hacer, el próximo gobierno las va a tener que hacer. Y ahí vamos a seguir en el mismo círculo de marchas y contramarchas de la economía. Entonces, es cierto algún llamado que usted hizo alguna vez en un medio, que se pongan de acuerdo en esto, ¿no? Porque es mejor para el 2021 recibir un país encaminado. Y a todos los políticos que hoy por hoy les interesa ser presidentes el día de mañana, se supone teóricamente, Jaime, que deben estar deseando recibir una economía
no es un estado perfecto de salud, pero sí pues una economía viable, saludable, etcétera, porque si no, ellos van a tener que hacer el trabajo fuerte que este gobierno no ha hecho en 2 años. Y déjeme poner un símil con lo que está pasando este rato en el mundo, con esta chica de Noruega, creo que. Sí, la de Noruega, con el calentamiento global. Greta, con el calentamiento. ¿Qué les dijo en la reunión de Naciones Unidas esta chica? A los políticos mundiales. Ustedes, políticos de empresarios, preocúpense del planeta, porque yo que tengo 16 años voy a tener un clima, una naturaleza destruida, ¿no? Aquí debería haber activismo político de los jóvenes, pidiéndoles a los políticos que reflexionen, porque si no hacen las reformas económicas, esos jóvenes en este momento, en el futuro, van a pagar las consecuencias, que ya este rato las están pagando, porque el mayor desempleo, este rato que existe, es en los jóvenes. Y peor, si la economía se sigue destruyendo, esos jóvenes jamás van a tener trabajo y van a tener una vejez de miseria, ¿no? Ojalá esos jóvenes se levantaran con activismo a pedir a los políticos que entiendan que hay que reformar la economía del país, ¿no? Estimados amigos y amigas, hemos escuchado al economista Carrera con respecto a varios temas, de tal manera que el país, todo el mundo esté esperando las reformas, pero que las reformas tengan un contenido contundente. ¿De qué? De ir corrigiendo los problemas macroeconómicos del país. Se necesita crear más ingresos y el economista Carrera nos ha dicho por qué es necesario aumentar ciertos tributos, reducir otros como el impuesto a la ley de divisas, el impuesto mínimo a la renta, los impuestos arancelarios a las materias primas y los bienes de capital hay que tirarlos abajo, cero. ¿Para qué? Para reducir la estructura de costos de los empresarios, especialmente el sector exportador, ¿sí? Necesitamos una reforma del mercado laboral, a las leyes laborales. Los líderes sindicales deben entender hoy cómo está la crisis. Hay que brindar empleo, pero lamentablemente hay una etapa transitoria en que uno tiene que tomar medidas como gobierno para crear condiciones para mañana poder crecer, brindar empleo, etcétera. Y hay que recordar un poco Grecia, pero también Portugal. Algunas veces ponen el ejemplo de Portugal, decir que hizo una serie de cosas sin el Fondo Monetario Internacional. En Portugal, mi amigo, se crearon impuestos, los socialistas, ¿sí? Entonces, cuando la situación macroeconómica es como la ecuatoriana, no hay alternativas, ¿sí? No se puede practicar políticas de reducción de impuestos, de aumento del gasto público, o sea, políticas keynesianas, las circunstancias no permiten ahora. Entonces el gobierno tiene irremediablemente que hacer el ajuste en los varios frentes que hemos conversado hoy, que ha sido temas también de conversación en otras sesiones con otros expertos. Amigos y amigas, esperemos el anuncio del presidente y del señor ministro de Economía y Finanzas indicándonos por qué van a presentar tales y tales acciones a la Asamblea Nacional. Y esperemos que los argumentos sean lo suficientemente convincentes. Hasta la próxima semana, queridos amigos y amigos. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.